Ser podcast. Noelia Ramírez, bienvenida a La Hora Extra. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí, muy emocionada. No, emocionada yo, que os sigo en el podcast, te leemos en El País y ahora te leemos en Anagrama, Nadie me esperaba aquí, que es un breve ensayo que puede parecer muy breve, pero en realidad condensa muchísimas cosas, muchos temas. Para empezar, hablas del desclasamiento. ¿Cómo lo defines tú? O sea, ¿qué supone para ti el desclasamiento? Sí, para el desclasamiento en realidad, si vas un poco al origen, es perder o pasar de una clase social a otra, digamos, pero para mí es como perder la conciencia de clase. Digamos que es un viaje en el que pierdes un poco, te haces una amnesia, digamos, autoinfligida, ahí de olvidarte de dónde vienes y de quién eres, ¿no? Para intentar asimilarte a otra clase social. Y es un proceso que yo por el que he pasado y creo que pasa mucha gente, ¿no? Especialmente la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura, creo que hay muchísima incidencia y es un proceso que yo pasé y que para mí es un viaje de ida y vuelta, digamos. Ha sido en mi caso y creo que mucha gente también es un viaje de ida y vuelta. Es curioso porque, claro, hay en estos años 90, ¿no?, donde la clase parece que no existe y nadie se da cuenta de la cuestión de clase. Tú lo cuentas, luego llegas a la universidad, te das cuenta de la cuestión de clase, luego llegas al periodismo, donde trabajamos en medios de comunicación las dos, donde la clase es importante. Y ahí vuelves a darte cuenta de todo. O sea, que es como la clase siempre está ahí, pero no siempre somos conscientes. Cuéntanos qué te hizo, cómo es ese momento en que llegas a una universidad privada y te das cuenta de que, ostras, tú eras de otra clase, eras de otro lugar. Claro, mira, yo una vez entrevisté a Ana Pacheco cuando sacó el libro de listas, un libro que sacó en Caballo de Troya, sí, su primera novela, y ella me dijo una frase que era así, que era como que al final nos creímos clase media y al final no era ni tan útil ni tan cierta, ¿no? Y yo creo que esa frase a mí se me quedó grabada, me parece una frase magistral, y es un poco lo que pasó, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad yo me creía un poco clase media, llegué a esa facultad, ¿no? Entonces me di cuenta de que había un choque realmente, más que nada viendo las casas de la gente con la que yo estudiaba, ¿no? Increíble a nivel de capital cultural, las bibliotecas que tenían, de capital económico, viendo pues las casas que tenían, ¿no? No todos, porque también había personas que eran más cercanas, digamos, a mi estrato social. Pero en ese momento, y a mí lo que me fascinaba es que no se hablaba de dinero, o sea, nadie hablaba de dinero allí, pero el dinero estaba presente en todo, ¿no? Y yo decía, wow, yo no lo comentaba con nadie más, pero yo misma por dentro decía, madre mía, sí que me lleva ventaja esta gente, ¿no? Porque veía las bibliotecas de sus padres y decía, claro, yo si hubiese tenido esta biblioteca, imagínate, ¿sabes? Con todo esto. Pero bueno, que vas haciendo esas cositas, ¿no? Tienes esas pequeñas epifanías, que ahí es un poco donde te das cuenta de dónde vienes, ¿no? En esos sitios cuando sales un poco de tu burbuja o de tu entorno, ¿no? Es cuando ya comprendes tu alteridad. Y después, a la hora de trabajar en el sector de la comunicación y entrevistando, porque casualmente acabas entrevistando o te acaban interesando todas esas voces que hablan un poco de todo esto, ¿no? De estos viajes que hemos hecho, ¿no? De intentar asemejarnos a un cierto tipo de ideal que en el fondo yo creo que ni existía, ¿no? Esta cosa de la cultura elevada, ¿no? De los autores, toda esta cosa que había allí, a darse cuenta de que quizá de donde venimos o de donde provenimos es donde está nuestra autenticidad y nuestra manera de ser, que tampoco significa que sea maravillosa, que hay que problematizarla también, pero que hicimos como ese proceso de amnesia, ¿no? Yo creo que fuimos amnésicas todas durante un tiempo. Total, y tuvimos que leer a Henry James, que eso, sí. Y que nos gustaban los planetas. Reconozco que me gustan los planetas, pero es cierto todo eso que cuentas de esa mimetización, ¿no? Y sí, hay como dos sentimientos, no sé si llamarlos sentimientos, que están unidos a todo el libro, ¿no? Que por un lado es a veces la vergüenza y a veces el orgullo. Esa vergüenza que empieza es muy curioso el cambio de los apellidos, de cómo vas descubriendo cómo se llama la gente realmente, ¿no? Y que esto tiene que ver también con la vergüenza de clase, y el orgullo de resignificar quiénes somos, de dónde venimos y que eso no nos hace inferiores para un puesto en un trabajo cultural, por ejemplo. Sí, es que yo creo que de la vergüenza nace un poco la resistencia, ¿no? Esos episodios que son esas pequeñas epifanías de clase son episodios vergonzosos, ¿no? En los que tú te avergüenzas un poco, pues, o de no saber algo,
O, por ejemplo, en el libro hablo de mi primer episodio, ¿no? Que es mi padre me viene a buscar al colegio y dice mal una palabra. Son esas pequeñas cosas que te hacen encogerte, ¿no? Porque con la vergüenza se te encoge el cuerpo ahí un poco y dices, ay, por favor, quiero salir de aquí. Y yo ahora, recordando esos episodios vergonzosos, siento vergüenza. O sea, que es como que me da vergüenza haber sentido vergüenza de mi padre, ¿sabes? Es una persona a la que adoro. Entonces, la vergüenza yo creo que es muy importante porque esa vergüenza ayuda a construirte, digamos, ¿no? Esa vergüenza te lleva, al menos con todas las personas con las que he hablado que también han experimentado estos episodios de vergüenza de clase, ¿no? Yo tengo una familia que grita mucho, ¿no? Y a mí durante muchos años me molestaba que mis tías o en los cumpleaños o por la calle decía, qué vergüenza, por favor, ¿por qué tenéis que gritar tanto? Porque, ¿no? Como que se va a notar que no somos personas finas, ¿no? Y yo ahora cuando las veo y las veo gritar en la cocina o que están ahí hablando me da una alegría increíble. Digo, qué idiota, ¿no? ¿Cómo fui tan tonta de pensar que aquello era una cosa vergonzosa? Y es como un viaje, yo creo que nunca se acaba, ¿eh? O sea, en el fondo lo bonito es hablarlo con más gente, ¿no? Porque una vez que abres esta vía, ¿no? Y dices, oye, a mí me ha pasado esto. Otra persona dice, a mí también. Y entonces se genera ahí esta cosa que es un viaje que no acaba. Y ese orgullo que nace también puede ser peligroso, porque a veces el orgullo puede tapar también las oscuridades que pueda haber allí, ¿no? Entonces lo interesante para mí es siempre ir al hueso, ¿no? O sea, ir al hueso de la cosa y mirarlo sin convertirlo en algo ni romantizarlo en exceso, ¿no? Te voy a reconocer una cosa, espero que no te moleste, pero yo siempre pensé que eras clase alta. ¿Ves? Es que siempre somos las pijas de otra persona. Es que eso es una frase que tenía Raquel Peláez también en su libro de Quiero y no puedo, que me encantó y que yo creo que se la ha dicho todo el mundo. Porque esto siempre pasa, ¿no? Y a mí me ha pasado con mucha gente de pensar... Pero no por pija, ¿eh? O sea, nunca te hubiera calificado como pija, pero sí, no sé, era como... no sé, quizá porque, bueno, pues sois muy listas, tenéis un bagaje cultural muy amplio, ¿no? Y es como, joder, ¿no? Es lo que tú dices. Si yo hubiera nacido con estos libros, que aún así, por supuesto, de clase obrera se puede tener el bagaje cultural enorme y ser mucho más lista que las pijas. Pero es verdad que siempre también trabajar en el país no lo pone fácil tampoco. No, claro, no, es que tienes toda la razón. A mí me ha pasado con muchísima gente, pero en el fondo esto viene porque como sabías que tú no tenías, digamos que no sales de una casilla, porque cuando vas avanzando en este mundo te das cuenta, es que esta persona está en la casilla 10 y yo estoy en la 2, ¿sabes? Entonces tienes que ponerte las pilas de muchas maneras. Que yo el otro día lo hablaba con una amiga que se leyó el libro y me dijo... Jo, Noelia, cuántas referencias, cuántas cosas ponemos, ¿no? De cuántas cosas hablamos todo el rato y todo eso como para probar que somos válidas, ¿no? Que valemos, que podemos estar aquí, que nos hemos ganado este puesto. Y a veces no hace falta, me decía, no hace falta. Y digo, ostras, es que es verdad, es que hay mucha gente, ¿no? Y te das cuenta de que a veces nos hemos esforzado demasiado. No sé, tengo un poco esta sensación, pero es inevitable. Yo tengo ahí el síndrome de la alumna aplicada. Y entonces, claro, como sabía que tenía esas carencias, pues para cada tema, para cada artículo... pues me pasaba ahí, me lo leía todo, me lo veo todo, ¿no? Para que no me pillen por ningún lado, porque vas con esta cosa de, bueno, me van a pillar en algún momento y se van a dar cuenta de dónde vengo, ¿no? Que eso también tiene que ver con el género, porque, quiero decir, está la clase, por supuesto, pero hay algo que haces tú y me parece muy interesante, que el género también está ahí, y que si tú fueras un hombre de clase obrera, pues te pillarían menos, o irían menos a pillar, ¿no? No sé si tienes esa sensación. Sí, bueno, totalmente. Yo es que a mí me pasó una cosa, que es que yo no leía mujeres hasta muy, muy tarde, o sea, porque yo leía, por ejemplo, tú decías Los planetas, yo empecé a escuchar, el otro día lo hablaba con una amiga, empezamos a escuchar Los planetas por los chicos que nos gustaban, o sea, porque lo escuchaban ellos y nos lo poníamos nosotras. Y me pasó a mí también en la época universitaria, en la que ya encontré a chicos que leían, ¿no? Muchísimo más, leía los libros que ellos leían porque yo quería gustar a esos chicos, ¿no? Y entonces no había mujeres, no existían, pero es que no existían ni las directoras, o sea, yo recuerdo que estaba Sofía Coppola por ahí, que empezaba un poco, pero ni siquiera veíamos... O sea, no. Chantal Akerman, yo la descubrí tardísimo. Yo también, gracias al Sight and Sound, pues sí me apuras. Claro, exacto. Entonces es como, pues te has construido ahí de una manera con esa visión, ¿no? Que no digo que esté mal y que tampoco significa ahora que tengamos que leer solo mujeres, pero luego pues me he hecho un trabajo de leer a muchas mujeres que me han fascinado. O sea, me ha parecido como un mundo increíble y como mucho más poliédrico, no sé cómo explicarlo. Y entonces pues eso ya forma parte de mí, ¿no? Y entonces no lo puedo separar a la hora de escribir, es que ya me sale así. Lo hablaba con Begoña Gómez Urzáez, con la que hago el podcast, y me decía, es que el género es muy importante, y digo, ya, pues que no lo he pensado, porque es que me sale solo ya de esa manera.
Qué maravilla eso, Mm. conseguir Sí, llegar qué ahí. bien, ¿eh? Qué bien, sí, sí, sí. Oye, decías que sí que ha sido abrir un poco una caja de Pandora y que mucha gente contaba o se abría a contar sus orígenes. Hay mucha gente en el mundo de la cultura porque a veces tenemos la sensación, o por lo menos quizá más en el mundo del cine, ¿no? De que bueno, es un trabajo caro, con lo cual las escuelas son caras, con lo cual solo Sí. accede una parte o una élite, salvo alguna excepción que logra colarse con becas o porque realmente pues consigue salir. No sé si te ha pasado mucho. ¿Hay mucha gente en el mundo de la cultura que tenga orígenes de clase obrera? Yo es que es como un imán, entonces voy ahí, ¿sabes? Como un tiburón oliendo la sangre. Cada vez que veo algo que puede ir por ese camino, ¡pam!, voy a entrevistar a esas personas. Pues hay bastantes. Mira, Cris Blanco, que es dramaturga, lo explora súper bien en su última obra de teatro, que era, hizo Pequeño cúmulo de abismos y luego hizo otra que lo exploraba súper bien todo el tema del descampado, de crecer, de la casa de la abuela. Me pareció una cosa preciosa. Y luego estuve hablando con ella después de la obra y lo comentábamos, ¿no? De todo este viaje que hemos hecho, de, ostras, qué fuerte, que hemos intentado estar allí sabiéndolo todo, ¿no? Y conociéndolo todo y por las noches leyendo todas esas referencias que decían. Y luego aquí hay un material súper potente, ¿no? En nuestra propia vivencia y todo eso. Y con el cine pasa muchísimo. Yo lo he hablado mucho con Neus Bayús también, la directora, que me decía, claro, es que faltan realmente, si tú vienes de una clase social no vas a tener esa mirada. Entonces, eso después en las películas que vemos y en las series que vemos y en los desarrollos de guión que vemos, pues no está ahí, ¿no? Y muchas veces pues notas esas carencias o se explica todo de cierta manera, ¿no? Aquí en Cataluña habíamos hablado mucho, ¿no? A raíz de Casa en Flamas y de todo esto, ¿no? De todas las pelis de la Costa Brava, que parece que si no has vivido en la Costa Brava el verano, no has tenido un verano, ¿no? Entonces es curioso, pero yo creo que sí, que está llegando, ¿no? Y que se puede conseguir, pero si cada vez es más caro, pues estudiar o poder matricularte en esas escuelas, comunicación audiovisual en Cataluña es una nota altísima para ir a la pública, entonces es como difícil, ¿no? Pues es lo que pasa, sí, es inevitable. En Reino Unido pasa muchísimo, ¿no? Casi todos los actores y tal son todos de sitios privilegiados, ¿no? Entonces eso define mucho. Total. Lo del fenómeno del apellido, Sí. esto, ¿en qué momento? Es que me parece curiosísimo lo del cambio de nombre y el cambio de apellido. ¿En qué momento te das cuenta de que eso es por vergüenza? Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo pensaba que mucha gente lo hacía por vergüenza y luego me he encontrado con mucha gente que también lo hace, bueno, si puede ser por vergüenza, a lo mejor pues personas que ocultan, yo pensaba que ocultaban su apellido a lo mejor paterno porque era común, ¿no? Porque era un apellido muy común y digamos Sí, que no inducía al brillo y mucha gente me ha dicho, no, es que mi padre y yo no tenemos buena relación y no quiero que el nombre de mi padre esté aquí, ¿no? Entonces he entendido que también luego hay muchas intrahistorias familiares ahí bastante potentes. Pero es curioso porque yo nunca me lo planteé, o sea, a mí lo que me hace gracia, me parece una jugada maestra, de verdad, porque en realidad el mundo de la comunicación, aunque la firma en periódicos solo le importa a los periodistas, con las redes sociales sí que el tag, digamos, que tienes, a mucha gente le llaman por su tag de redes, ¿no? Yo recuerdo que a Inés Hernán mucha gente le llamaba risotas, ¿no? O sea, quiero decir que hay esta cosa de que es un nombre artístico, al fin y al cabo, el mundo de la comunicación hoy en día. Y yo pensaba, qué falta de astucia tuve, porque yo dije, pues mi nombre, ¿no? Sin más. Y luego cuando me iba encontrando con esta gente y viendo y acumulando, ¿no? Porque te vas haciendo tus carpetitas ahí mentales de, pues este no se llama así, pues tal, porque a mí el dinero me fascina, los apellidos me fascinan, todos estos temas, estoy ahí y retengo toda esa información durante años en mi cabeza. Y claro, entonces yo decía, claro, y con los bizums ya decía, pero esto, o sea, ¿cómo puede ser esta persona? Durante toda mi vida he pensado que se llamaba así y ahora de repente te aparece el nombre de la renta, ¿sabes? Y dices, toma ya, ahí. Y es curioso, no sé si es por vergüenza o creo que es gente que es bastante astuta, o sea, que en el fondo sabe que no puede pasar, o sea, que quizá con ese apellido no puedes llegar, pero a la vez ahora se está produciendo este viaje, que me parece muy bonito también, de que los apellidos pues reivindique también la belleza de ser común, ¿no? O de venir de ciertos sitios, ¿no? Entonces es muy interesante porque sobre todo con las migraciones, no solo los apellidos, la gente que se cambiaba el nombre, ¿no? Las migraciones asiáticas a Estados Unidos para intentar tener un nombre que la gente pueda decir allí, ¿no? Porque resultaría muy difícil para otra persona. Entonces es bonito que se reivindique eso, ¿no?
Total. Como decía, el ensayo es breve, pero da para mucho. Hablas del carisma, hablas de la autenticidad. En el caso del carisma, hablas de las chicas adelantadas. Y es un retrato curioso que del que nadie ha hablado y del que yo creo que también te van a salir, vas a traer a la gente contándote sus propias experiencias sobre esto. ¿Por qué quisiste ahondar en ello? Porque a mí el tema de la precocidad y la sexualidad femenina, especialmente en la literatura, me fascina porque notaba como ciertas paradojas que había, ¿no? Y es como que las chicas de barrio parece que solo pueden tener esta visión erotizante desde el punto de vista que ahora ya está cambiando por suerte, pero pensamos, yo que sé, jamón, ¿no? O sea, Penélope Cruz, que está con ese lucazo, ¿no? Ese bolso, ese vestido que va por ahí. ¿No? Esta cosa de la chica que le sabe las tetas a tortilla y todo esto, ¿no? Y como que en los entornos, digamos, más humildes y todo eso, está el binomio virgen puta muy puesto, ¿no? No puedes, o eres santa o no hay un camino entre medio. Y luego cuando llegas a la literatura y esa persona puede narrar, digamos, su precocidad o su manera de haber sido una adelantada, ¿no? O sea, de adelantarse a las cosas o de intentar explorar cosas que por tu género a lo mejor te están vetadas, pues claro, me daba rabia, la verdad. Me daba rabia ver que a mujeres de clase alta o burguesas que ya son hijas de la cultura o que ya tienen algo, toda la crítica se rendía como que mujeres tan salvajes, que feroces y todo esto, ¿no? Y que a lo mejor son personas que están fetichizando a sus amantes o están haciendo cosas que a mí a veces me parecían como muy fuertes de decir, pero qué horror, ¿no? Porque es un poco, a veces, pues, Sánchez Dragón, ¿no? O sea, no sé, cosas así un poco de este palo. Y luego, sin embargo, si una mujer de barrio o algo así ya se erotiza o su agencia no estaba ahí, ¿no? Como que ella pierde su agencia porque siempre es mirada por otro o utilizada por otro, ¿no? Y entonces esto me parecía ahí me daba como bastante rabia, la verdad. Y lo escribí un poco desde ahí, desde esa rabia, intentando también ordenar un poco el pensamiento para decir ¿por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué ellas pueden ser feroces y las otras no, ¿no? O sea, es una cosa que todavía está ahí, ¿eh? Que yo creo que todavía va a seguir pasando. Sí, a mí me ha hecho pensar mucho. Yo hice un análisis entre Hermosa Juventud y Yo soy la Juani. ¿Sí? Y claro, en Vigas Luna la sexualización del personaje de Verónica Echegui es todo, ¿no? Pero ella se sexualiza. Claro. O sea, ella es un poco lo que tú dices, ¿no? Bueno, pues ella se sexualiza ella misma. Es verdad que hay una mirada masculina detrás y el cine tiene esta cosa. Y claro, en Hermosa Juventud tú decías, claro, ¿ves? Ella no está sexualizada. O sea, y es como, bueno, es la mirada de un burgués. Y claro. ¿sabes? Y frente a la otra mirada, que no sé si Vigas Luna era burgués o no, pero desde luego tenía una conexión mucho más cercana. Y yo misma en esa mirada es como rechazaba la sexualización de la Juani en favor de Hermosa Juventud. O sea que eso nos cuesta a todos, a todas. Sí, claro, sí, porque lo ves como más burdo igual en el otro sitio, ¿no? Y la cosa esta del autosexualizarte también es una carta muy fácil, ¿eh? O sea, de decir, bueno, pues ya que tengo este fetiche encima, me voy a aprovechar de él, como Cristina Cifuentes cuando dijo aquello de yo me hago la rubia en las reuniones, que es súper perjudicial en el fondo, ¿no? Porque es como no vas a ganar nada de eso, o sea, vas a perpetuar este fetiche y tal, pero bueno, hay gente que le saca rédito y al mercado le encanta, o sea, le encanta la fetiche, la chica de barrio, ¿no? En los últimos años, pues como que ha marcado un poco el tempo y toda esta cosa del feminismo por la elección y el yo, ¿no? Y la cosificación. Total. Y todo esto ha estado en el debate, ¿no? Total, eso es lo que te iba a preguntar, si se puede fetichizar incluso el concepto de clase, que ya es como rizar el rizo total dentro del capitalismo. Pero... Sí, totalmente. Está muy, muy fetichizado y al mercado le encanta. O sea, le encanta aprovecharse eso, vaciarlo de contenido, convertirlo en una estética, ¿no? Y que en esa estética llegue y que las voces, digamos, que pueden transformar cosas, no lo hagan. Pero quien vende mejor es quien mejor cumple ese fetiche, ¿no? Que no se salga, por supuesto, de las normas que nos dictan. Hay otra cosa que pones en el ensayo, que es la existencia propones de un tercer lugar. ¿En qué consiste este tercer lugar y has conseguido llegar a él? Que es lo que nos interesa.
Ya, no, mira, es que a mí me fascina todo lo que es el tema de los umbrales, los no lugares, ¿no? Todas estas, y cinematográficamente, por ejemplo, pues cuando veía Twin Peaks, ¿no? O sea, es el cuarto donde pasaban todas las cosas, donde estaba allí, ¿no? Que ponían un poco el vídeo al revés y era como, guau, de ese sitio donde está, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué posibilidades hay? O la película de Scarlett Johansson, que era un alien que venía a la Tierra, ¿no? Y que se comía a sus hombres allí en un agujero negro, ¿no? Que después copió Stranger Things. Todos esos espacios siempre me han fascinado, y la teoría del tercer lugar es la teoría de un sociólogo que desarrolló en los 80, en los que hablaba que todos tenemos una casa, ¿no? Y todos tenemos un trabajo, que es el primer lugar y el segundo lugar, pero necesitamos un tercer lugar que no nos defina ni por de dónde venimos ni por lo que hacemos, ¿no? Ni por nuestra familia ni por nuestros trabajos, ¿no? Con donde podamos tener otro tipo de relaciones y tejer otras cosas, donde pueda haber choques de burbujitas, digamos, un poco, salir de nuestra burbuja y encontrarnos con otros. Y a mí eso me parece lo mejor, ¿no? Porque estar en sitios en los que todos somos iguales, pensamos igual, y que es un poco a lo que hemos derivado un poco la cultura ahora, es muy aburrido, ¿no? Porque todo el mundo dándose la razón y diciendo sí, qué bien, pero en esos espacios se pueden cambiar cosas o se pueden transformar cosas, no hay como unas reglas dadas, ¿no? Y entonces a mí es que me fascina, me parece un sitio como los umbrales, ¿no? No estás ni aquí ni allí. Y un poco con la identidad charnega, que es un poco una calamidad en Cataluña, pues me pasaba esto, es como, ostras, pues que yo no sé si soy charnega o soy catalana, no sé si soy pija o soy choni, ¿sabes? Es como, no estoy ni aquí ni allí. Entonces me parece mucho más interesante ese espacio ahí en el que todo puede pasar, ¿no? Totalmente. Y hablas también de la domesticación, y te preguntas quién tira la basura cuando se habla de todo esto, ¿no? Que eso es muy interesante. Y sí que, claro, al final es un retrato de un feminismo que ha dejado una parte de la clase fuera. Y claro, es imposible seguir así sin mirar la clase, sin mirar quién tira la basura. Claro, es que en los 90 y en los 80 sí que hubo este feminismo un poco, ¿no? Que vino, yo recuerdo mucho Carmen Alborg, ¿no? Cuando hablaba de que las mujeres no podían tener hijos porque no podían, ¿no? Empoderarse y necesitaban todo esto, ¿no? Que separaba un poco la esfera del hogar del camino para conseguir un poco, pues, cumplir tus ambiciones y poder tener todo eso. Yo entiendo que puede haber en ciertas épocas ciertos discursos que hablan mejor, pero yo en mi época veía como una actualización un poco de esto, ¿no? Y como que se utilizaba, me irrita bastante el uso de la palabra domesticación, sobre todo en muchas feministas que hablaban de domesticar el deseo, ¿no? De domesticar. Y yo decía, ¿qué problema? Porque yo misma tenía un problema con la casa, y yo he sido domestofóbica, y porque yo pensaba que una mujer y en la cocina, o sea, yo no sé cocinar, yo he renegado de todo esto durante toda mi vida, y ha nacido desde mi propio rechazo, porque yo me he creído esa feminista que decía, no, vamos a domesticar el deseo. Y entonces he tenido que ir ahí a mis esquinas sin barrer, digamos, de mi casa, para mirar un poco ahí qué había y darme cuenta de que, claro, de que es muy fácil decir todo esto, ¿no? Y muchas veces desde el feminismo se habla de ciertas cosas como un ideal muy burgués, muy liberal, ¿no? Como muy de ilustración, ¿no? Del ser humano y su capacidad, ¿no? Y que en el fondo es como muy individualista. ¿Y qué significa todo esto para ciertas mujeres, ¿no? O para personas que a lo mejor se están olvidando, ¿no? Yo siempre pensaba, creo, o me imaginaba en la cabeza, todas estas feministas que hablan de domesticar el deseo y todo esto, seguro que tienen personas que le organizan la vida, ¿no? Que le limpian la casa, que le ayudan a no hacerse cargo de ciertas cosas, ¿no? Y de ciertos cuidados, y que también es un debate que deberíamos tener, porque yo creo que la izquierda ha fallado mucho la idea de familia, ¿no? Y de cómo... O parece que la familia solo puede ser esta cosa, unidad, ¿no? O sea, conservadora de toda la vida, la familia como Dios manda, o si por un momento te planteas nuevas formas de establecer vínculos, ya ¿no? Han querido alejarse de todo eso porque les parecía demasiado woke. Entonces ahora es como que es un horror, porque parece que vuelve la familia tradicional, que es un horror. Y es como, no, pero podemos tener otros debates, ¿no? Podemos imaginar formas nuevas, ¿no? De eso trata la izquierda, y parece que no lo quieren hacer. Total. Oye, este es también un libro de duelo. No sé si ha sido difícil abrirte y contar tu propio proceso, y si en ese contar tu proceso, claro, el duelo también se vive como una cuestión de clase. Sí, bueno, es un libro muy corto. Sí, pero nos da para una hora. Sí.
pero en el fondo me costó 3 años escribirlo porque al año y medio, bueno, porque es un libro en el que yo también he querido explicar lo difícil que es escribir, ¿no? Y lo que cuesta escribir las cosas. Eso me gusta mucho, que incorpores la parte material de cómo se escribe un libro, porque son muchas veces... La gente no lo cuenta, como si escribir fuese una cosa también que, ¿no? O sea, viva el mundo de las ideas y todo esto. Me parece súper aburrida toda esta gente que lo dice, cuando cuesta muchísimo escribir un libro. Yo de verdad que admiro a la gente también que se levanta a las 5 de la mañana. Yo no podía, porque si yo estoy trabajando en mi horario de diario, ¿no? De ir al diario, de estar en el periódico, de hacer el podcast y todo, no puedo tener tiempo para escribir. Pero bueno, lo que pasó fue que a mi madre le diagnosticaron un glioblastoma en el cerebro, que es el tumor más dañino que hay. En realidad fueron 4 meses solo los que pudimos compartir con ella desde el diagnóstico. Fue muy cruel, fue muy salvaje lo que pasó, porque le afectó a la capacidad del habla y la capacidad motora, y la fue perdiendo, ¿no? Gradualmente. Ya al final fue muy bestia. Y yo durante ese tiempo no pude escribir nada, y hasta los meses tampoco pude sentarme a escribir, porque es que ni se me pasaba por la cabeza. El libro estaba ahí como una losa, ¿no? Que vas llevando, en plan, el libro. Pero sí, yo me di cuenta, o sea, el duelo, escribir sobre el duelo me ayudó a ordenarme muchas cosas. El primer capítulo que escribí sobre el duelo lo reescribí después, porque no quise esquivar mi duelo hablando del trauma de otras personas, ¿no? Y eso no funcionaba. Pero sí, la muerte es una cuestión de clase. Todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a pasar por lo mismo, pero no nos vamos a morir igual, ni nos vamos a poder morir en los mismos términos, ni con las mismas facilidades, ni con nada. Y especialmente cuando implica cuidar de otra persona, sostener a otra persona y estar allí el tiempo todo. O sea, es que todo está ahí. O sea, todo está ahí en ese proceso. Y cuando lo viví, pues lo entendí también, que es que también influye la clase social, por supuesto. Pues Noelia Ramírez, un gusto hablar contigo, por muchas conversaciones más, porque me ha Ay, encantado. Bien, gracias. Y a mí también, muchas gracias. Gracias.